al ciclo de webinars de Hubs del verano para la activación de la empleabilidad. Soy Iván, técnico de intermediación del programa impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus, así como la de diferentes comunidades autónomas. Hoy celebramos el sexto de los webinars de este ciclo, que podéis seguir por aquí en directo y de forma totalmente gratuita. Podrás repasar temáticas, las más importantes en tu búsqueda de empleo, con consejos útiles, recursos muy prácticos y directos al grano, que es lo más importante. Comenzamos ya con el sexto webinar, que tiene por título ¿Cómo preparar una entrevista de trabajo presencial y online? Aquí tenéis el título de nuevo del webinar de hoy. Así que, pues, si os parece, comenzamos. ¿Qué vamos a ver hoy en este ratito que tenemos? Media hora, como ya sabéis. Tipos de entrevista, tips o consejos para las entrevistas, diferencias entre una entrevista síncrona y asíncrona, sobre todo para que os suenen estos términos, y finalmente consejos, recursos, trucos, ¿de acuerdo? Al final yo os aconsejo que también en el chat, ya he visto que vais saludando, fenomenal, buenos días, incluyáis también alguna pregunta que podáis ir teniendo a lo largo del webinar, ¿de acuerdo? Entended que tenemos media hora, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco vamos a entrar en profundidad y de manera exhaustiva en lo que es una entrevista en sí, porque requeriría de mucho tiempo. La idea de estos webinars es una visión un poco global, a buena pluma, sobre todo ello. En todo caso, ir también siempre al grano, sobre todo en esos trucos, consejos, que a lo largo de la experiencia que hemos ido teniendo en los diferentes programas de empleo, pues podamos un poco sintetizar y aportaros. Esa es un poco la idea de estos webinars. Preguntas que nos hacemos, ¿no? Antes de una entrevista de trabajo hay que también un poco ver, pues ponerse un poco en situación, ¿no? Oye, saber cuáles son las competencias que demandan ahora todas las empresas. ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? Ese tipo de preguntas también es importante que nos las hagamos de manera un poco más reflexiva e interior antes de enfrentarnos a una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? Dar un poco de contexto a todo ello. Oye, ¿en qué se fijan los reclutadores hoy en día? Yo os aconsejo que os pongáis muy, muy al día sobre todo ello. ¿Cómo convencer a un jefe de recursos humanos para que te contrate? ¿Tienes preparado tu discurso? Tu elevator pitch, por ejemplo. ¿Tienes preparado un poco, antes de ir a una entrevista de trabajo, tienes preparado, oye, quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria profesional? ¿Qué te avala? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿De acuerdo? Todo esto, este tipo de discursos, es importante tenerlos un poco preparados antes de enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Esto es, creo que está bien clave. Hacer esa labor previa de un poco de manera interna, analizarte y saber un poco responder a esas preguntas a ti mismo, ¿de acuerdo? A ti mismo. Eso es importante, porque luego siempre en la entrevista de trabajo eso nos va a ayudar, nos va a fortalecer, de alguna forma nos va a dar, pues confianza, ¿no? En nosotros o nosotras mismas. Bueno, tengo una entrevista, después de un proceso de selección, he enviado el currículum, etcétera, cosa que ya es un paso adelante. Y finalmente, oye, pues me han convocado a una entrevista. Ahora veremos, puede ser online, puede ser una entrevista telefónica, puede ser presencial, ¿de acuerdo? Perfectamente. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo me pongo con ello? Antes de enfrentarnos a una entrevista, como os comentaba antes, es trabajo previo, ¿no? De introspección. También es importante tener un poco de teoría. Oye, ¿qué es una entrevista de trabajo? Ya sé lo que es, pero ¿qué tipos de entrevistas de trabajo? Porque nos ha pasado muchas veces que, personas que están dentro de nuestros programas van a una entrevista de trabajo grupal y resulta que, pues dicen, oye, esto me ha sorprendido porque yo no lo conocía. Bueno, pues está muy bien ser precavido, ¿no? De forma muy, muy rápida. Según el número de participantes, oye, la individual ya la conocemos,
voy a una empresa y ahí hay una persona que me entrevista o en un espacio online, ¿de acuerdo? Grupal, diferentes candidatos, candidatas y una o dos personas que hacen de observadores en esa entrevista grupal con diferentes dinámicas. Esta se hace mucho y también está bien que la conozcáis. La de panel es un poco al contrario. Hay un candidato o candidata y una serie de personas que te van a hacer la entrevista. Según el procedimiento o las preguntas, estará estructurada, que sería muy sencilla. Es en realidad la persona que te está entrevistando tiene una serie de preguntas que tiene que ir haciéndote, sí o sí, y es como si fuese tipo examen, más o menos. Libre, no hay unas preguntas concretas, sino que la entrevista se va desarrollando a medida que el entrevistado y la persona que entrevista pues se desarrolla. Y la semiestructurada es una mezcla de ambas. Según el modo canal, bueno, presencial, oye, voy a la empresa y allí hay una persona que me entrevista. Telefónica, vía teléfono. Y online sería a través de una videoconferencia. La entrevista telefónica suele ser corta, es una criba, es decir, a veces simplemente es una llamada para saber si estás disponible. Hola, mira, hemos visto que has enviado tu currículum hace 2 días, X días, una semana, lo que sea. ¿Sigues disponible? ¿Sigues interesado en ese trabajo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Suelen ser muy cortas, muy breves y es simplemente una criba, porque a lo mejor hay personas que durante ese transcurso del proceso pues no les interesa o ya no encuentran trabajo. Como consejo, lo que indico por aquí, si estamos en una situación en la que nos es complejo atender porque hay una llamada telefónica, puede saltar, ¿no? En cualquier momento. Estoy en el supermercado, estoy con mis hijos llevándolos al colegio, estoy conduciendo, no puedo atender de manera correcta esa llamada, pues simplemente podemos emplazar a la persona para que nos llame en un momento más adecuado. Esto también es un consejo que os damos. En cuanto a las entrevistas online, siempre hay que revisar la conexión, como he hecho yo hoy mismo antes de este webinar. Oye, reviso la conexión, que tenga el wifi, que no haya cortes, la luz, el fondo, el ruido, todo esto hay que revisarlo, hay que comprobarlo antes de una entrevista online. Es importante, ¿de acuerdo? Porque si estamos en un entorno que no nos podemos concentrar, que hay ruidos, que la conexión no va bien, que la luz me da en los ojos y no puedo ver bien la pantalla, siempre nos va a impedir, nos va a poner además más nerviosos o nerviosas en este caso. Entonces, siempre revisar estos puntos. Son muy sencillos de revisar y en un momentito lo tenéis listo. El saludo, la idea no es levantar la mano, no estamos en una entrevista presencial, entonces hay una serie como de, bueno, pues consejos o protocolos que hay que seguir, ¿no? En realidad, bueno, pues saludar con simplemente un gesto de la cabeza, etcétera. También es interesante hacer una prueba con un amigo o un familiar. También está muy bien. Oye, es que me han citado por Teams o por Google Meet o por, no sé, Zoom, yo qué sé, ¿no? En fin, hay cientos de plataformas y resulta que yo esa no controlo. En concreto, yo esa no la controlo. Oye, hacemos una prueba, por lo menos de conexión, para yo familiarizarme con el entorno. Está muy bien. Es aconsejable que lo hagáis. Bueno, también este consejo también es importante. No cerremos nosotros la comunicación, ¿de acuerdo? Sino que simplemente pues, nos despedimos. Hasta luego, pues nada, fenomenal. Estaremos en contacto para ver cómo va el proceso, etcétera. Y nos mantenemos un poco en pausa y ya la persona que nos está entrevistando, en esto online estoy hablando, ya se encarga de automáticamente cerrar la conexión, ¿de acuerdo? Porque si nosotros cerramos la conexión y resulta que faltaba algo que comentar, pues no lo perdemos. Entonces, vamos a esperar, vamos a ser pacientes. Cuidar tu perfil es importante. Como veis aquí en el mío, ahora mismo debajo pone mi nombre. Bueno, pues si en vez de mi nombre pone otra cosa, pues, bueno, pues no es muy profesional, ¿no? Entonces, oye, vosotros igual, atentos a esos perfiles, que en la foto del perfil seáis vosotros mismos, no sea una foto familiar o una foto que no tenga mucho que ver, ¿no? con vosotros.
mirar a la cámara, intentar no desviar la mirada hacia lugares, ¿no?, de la habitación o de la estancia. Bueno, pues a ser posible estar en el lugar, ¿no? Estamos online, pero estamos 100% aquí presentes. Cuidar la imagen, por supuesto. Esto es muy importante. Una entrevista online es exactamente igual que una entrevista en presencial. Es decir, si tú a la entrevista en presencial hubieses llevado este polo o no sé qué ropa, pues para la entrevista online exactamente la misma. ¿De acuerdo? ¿No? O sea que no vamos a descuidar este apartado, todo lo contrario. Es más, incluso tiene a veces más importancia. Por supuesto, asegurar que en esa media hora de la entrevista, que no suelen ser mucho más largas, 40 minutos, una hora máximo, a ser posible que durante ese periodo, ese momento de la mañana, a la tarde, oye, pues no te interrumpan, a ser posible, oye, pues deja a un familiar al cargo por si llaman a la puerta, que no tengas tú que levantarte a coger un paquete de Amazon, ¿de acuerdo? Importante, estas cuestiones hay que tenerlas controladas. Y os comento este tipo de casos porque son casos que se dan. Así que aquí, como la idea es casos muy reales, por eso os comento temas. Entrevistas grabadas. Esto es una nueva tendencia, no tan nueva, en realidad. Ya estaba antes de la pandemia, pero con la pandemia se acrecentó. Estos son entrevistas que en realidad son asíncronas, es decir, tú te grabas tu entrevista y se la envías a la empresa. Eso es tan sencillo como esto. Es muy sencillo de hacer porque, puesto que la empresa ya te facilita la herramienta, suele ser una aplicación habitualmente, habitualmente. Suele ser una aplicación muy sencillita que se instala en el móvil, por ejemplo, o en el ordenador. Y, bueno, pues tienes como unos días para hacer esa entrevista y un tiempo concreto. Entonces, te pones a hacer la entrevista, hay una persona que está en diferido, evidentemente, te hace una serie de preguntas y tú vas contestando. Se graba y eso automáticamente se envía a la empresa, reclutador en concreto, y a partir de ahí se hace la criba del proceso de selección, ¿de acuerdo? Es para que lo conozcáis, se hace cada vez más y, bueno, pues por eso es importante, y de hecho aquí lo indico, habitualmente antes de esa entrevista no es que te empiecen a hacer preguntas ya en directo, sino que a lo mejor te dicen, bueno, ¿nos puedes comentar algo de ti? Preséntate. Vaya, pues si no tengo preparado nada, pues ya tengo que volver y sueles tener como varios intentos. No puedes tener infinitos intentos. A lo mejor son 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, oye, si a la primera no sale bien, fenomenal, mejor que mejor. Un poco la idea que estáis viendo en todo esto que subyace es que hay que tener todo un poco preparado previamente, antes de la entrevista. Esto además va a evitar nervios, va a evitar situaciones de estrés. Cuanto mayor nos preparemos para cualquier cosa en la vida, pues mucho mejor. Y una entrevista, al final, no deja de ser una conversación entre dos personas. Si yo voy preparado para ello, me va a salir muy, muy bien. Eso siempre es así. Más sobre el tema de entrevistas grabadas. Es verdad que quizás tiene un toque un poco menos personal que la presencial o la síncrona, es decir, una online. Pero hay que adaptarse a ellas porque bueno, pues son muy demandadas para las empresas, puesto que son más económicas y se hace una criba mucho más rápida. Entonces, tenemos que adaptarnos a ello. Es verdad que el discurso es fijo, no va a haber mucho margen para la interacción o para la, conversación un poquito más fluida entre dos personas, pero al final también es importante que sepáis que en ese tipo de entrevistas pues se pueden valorar las competencias blandas, las soft skills u otras habilidades actitudinales que tengamos como candidatos o candidatas. Entonces, bueno, pues como hay herramientas en Internet gratuitas que puedes practicar en tu casa de una manera muy, muy sencillita para hacer un videocurrículum, una presentación, etcétera, o grabarte a ti mismo a través de móvil, etcétera, para practicar esto y ver cómo quedas en pantalla, pues, oye, si podemos ir haciéndolo antes de entrevistas, mejor. Oye, ¿cómo preparar una entrevista de trabajo? Bueno, una pregunta importante. ¿Qué consejos os podemos dar? Tened en cuenta que estos consejos
son, bueno, pues se han ido un poco realizando a través de los diferentes programas que tenemos. Entonces, son consejos que pueden ser muy, muy de utilidad. Yo los seguiría. Realizar una investigación previa de la empresa, fundamental, primer paso. Oye, tengo una entrevista de trabajo con... Hay veces que es cierto que no sabemos qué empresa es verdad. Pero bueno, si lo sabemos, voy a investigar a esa empresa a fondo, ¿de acuerdo? Me meto en su página web, empiezo a investigar, veo cuanto más sepa de la empresa, mucho, mucho mejor. Puedo consultar a familiares, amistades, etc. Puedo seguir, como veis ahí en el punto 2, puedo seguir el blog, las redes sociales de la empresa, es decir, empaparme un poco de la filosofía de la empresa, conocer, porque siempre eso en la entrevista son ventajas que podemos un poco llevar a la propia entrevista. Actualizar el perfil de LinkedIn. Si no tenéis LinkedIn, recientemente hemos tenido un webinar sobre el tema de LinkedIn, así que podéis un poco repasarlo. Y en todo caso os aconsejo que LinkedIn para la búsqueda de empleo es una herramienta muy útil, ¿de acuerdo? No es que sea la única, ni es una varita mágica, ni es milagroso, pero sí funciona. Y sí que es importante tener LinkedIn y actualizar ese perfil. Entonces, yo os aconsejo que, y además a través de LinkedIn, podéis ver información de la empresa. Oye, repasar toda tu trayectoria profesional, formativa, es decir, hacer esa introspección de nuevo, de, oye, pues, ¿dónde estuve? No hay que memorizar las fechas de los contratos, si me despidieron o dejé de trabajar tal mes de tal año, pero sí tener una visión somera de toda tu trayectoria profesional y ser capaz un poco de desgranarla si te lo consultan, ¿de acuerdo? Porque queda muy raro si te preguntan, bueno, pero entonces aquí veo el currículum que estuviste en no sé qué empresa. Ah, bueno, si eso fue un año, no me acuerdo muy bien cuándo. Ese tipo de respuestas no quedan muy bien. Entonces es mejor, sí, efectivamente, eso fue en el año X, bueno, pues estuve en la temporada haciendo estas funciones y eso es cierto que durante la entrevista los nervios surgen y puede ocurrir que tengamos alguna laguna. Si hemos hecho ese repaso, pues ya no nos va a ocurrir. Preparar tu elevator pitch, ya hemos hablado de ello. Hacer una lista de preguntas y practicar las respuestas. Una de las cuestiones más importantes que podemos ver en una entrevista de trabajo es que hay que practicar porque hay preguntas que sí o sí os van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos, nos van a hacer ese tipo de preguntas. Ejemplo, dime una fortaleza, algo que destaques de ti mismo y una debilidad. Y nos quedamos un poco en blanco. Vaya, ¿ahora por qué me preguntan a mí esto? Bueno, pues si yo lo tengo ya ensayado, doy la respuesta de manera natural, por supuesto, que no se note que parece que lo estás diciendo de memoria, sino algo natural, que sea... Y ya está, salimos un poco del paso. Ese tipo de preguntas que sí o sí nos van a hacer, pues tenerlas preparadas. Y practicar. Eso es una de las cuestiones que siempre decimos, ¿no? Practicar. Eso es uno de los mejores consejos que os podemos dar. Y llevar pensadas reacciones a preguntas comprometidas. Esto ya no se debe de hacer, de hecho, las personas no tienen que hacer este tipo de preguntas, pero a veces nos preguntan, ¿no? ¿Está usted casado? ¿Está usted casada? ¿Tiene niños? No sé, este tipo de cuestiones que ya cada vez se ven menos, ¿de acuerdo? Pero a veces pueden preguntarnos ese tipo de cosas. Oye, tener preparadas esas respuestas de manera concisa, clara y, pues cerrar ese tema lo antes posible. Punto 8. Ensayar, practicar. Esto es algo que es como un mantra que os voy a repetir de aquí hasta el final del webinar. De nuevo, el vestuario, la vestimenta. Tened cuidado con ello, ¿de acuerdo? No vamos a ir, no lo sé. Oye, depende del trabajo o del tipo de empresa, pues habrá que adaptarnos un poco, ¿no? A qué tipo de ropa o de complementos voy a llevar. ¿De acuerdo? O sea, que eso también es algo que hay que tener. Esos detalles hay que cuidarlos también. Llegar puntual, no exagerado. ¿De acuerdo? Llegar puntual, si la entrevista es a las 11 de la mañana, no hay que llegar a las 10 a la empresa. Llegar a las 11 menos cuarto, por ejemplo, un cuarto de hora, 10 minutos antes, es correcto. Bueno, media hora a lo mejor sería un poco excesivo, pero bueno, también depende de, a veces, por circunstancias, tenemos que ir un poquito antes, pero bueno, no seáis
puntuales, pero sin pasarse. Los gestos, cuidado con los gestos. Es verdad que a veces tendemos, ¿no? Estamos un poco nerviosos, empezamos a gesticular de una manera un poquito más exagerada o movemos demasiado las manos. Bueno, hay que ser natural también, es verdad, hay que estar ahí encorsetado y como que eres su presentador de televisión española, pero bueno, tampoco hay que pasarse de gestos. Hay que tener un poco de contención, sobre todo. Pero bueno, a veces es cierto que los nervios nos pueden traicionar. Entonces, intentar calmar, respirar, para poder un poco actuar de una manera un poquito más correcta, más seria. El tema de mirar a los ojos al entrevistador o entrevistadora, importante, pero tampoco hay que clavar la mirada en los ojos de la otra persona, porque eso intimida, ¿de acuerdo? Es simplemente, cuando esta frase lo que queremos decir es que es un poco que hay que estar en la conversación, como cuando hablas con un amigo o una amiga, bueno, pues que siempre estás atento a ello, ¿no? Pues, oye, pues lo mismo, prestar atención sería la traducción del punto 12. Escuchar con atención va un poco de lo mismo, es decir, no podemos practicar la escucha activa, no podemos estar pensando en otra cosa, mirando por la ventana del despacho o estar online y estar pendiente de, no lo sé, hay que estar en la entrevista, ¿de acuerdo? Cuanto más escucha activa practiquemos, mayor atención prestemos a la persona que nos entrevista, mucho, mucho mejor. Intentar hablar de forma clara, sin titubeos, sin demasiados rodeos, en fin, ¿no? Pues una manera un poco de hablar lo más clara posible, concisa a veces, ¿de acuerdo? Porque a veces nos hacen una pregunta y empezamos a explicar demasiadas cosas. No es necesario. Oye, un lenguaje sencillo, claro, positivo, no demasiado enrevesado, ni retórico, un lenguaje llano, pero que si hay que meter algún tecnicismo por el trabajo que sea, pues también hay que introducirlo. También esa parte del lenguaje un poco más técnico en ciertos posiciones laborales, también está muy bien manejarlas. No contestar con monosílabos, ¿de acuerdo? Eso, con un no, con un sí, poca información podemos extraer las personas que nos dedicamos un poco a la prospección laboral o a las entrevistas. Poca podemos... la forma de reclutar es a través de extraer de alguna forma información. Entonces, con un no y un sí, poca información puedo obtener. Entonces, por lo tanto, a ser posible evitar monosílabos. Ser sinceros, sinceras, no mintáis, ¿de acuerdo? Porque podemos decir que hablamos inglés perfectamente y en la entrevista, pues, la persona apunta, habla inglés, muy bien, y estamos en el trabajo y nos dicen, oye, mira, que hay un proveedor que es ahí de Gran Bretaña y dice que hables tú con él, que es que como hablas tú inglés, que así cerramos esta parte del negocio. Pues es que no, pues muy mal, empezamos muy mal el trabajo. Así que hay que ser sincero, no mintáis, en el currículum tampoco. Mostrarse educado, correcto, eso siempre es importante. La entrevista no solamente empieza cuando estás o bien en el despacho, o bien en la mesa con el entrevistador, entrevistadora, o bien online. Empieza mucho antes y termina mucho después. Siempre tened esa idea ahí en mente. Y las 4 Cs que llamamos nosotros, que hace un poco un resumen de todo ello. Oye, conocer toda la información relacionada con la oferta, la empresa y la persona que nos entrevista, importante, no solamente la empresa, sino también si podemos tener esa información de quién nos va a entrevistar y podemos tener acceso a su perfil de LinkedIn, por ejemplo, sería muy, muy bien conocerlo. Cuidar la imagen que damos en la entrevista, y con la imagen no solo me refiero a lo que llevas puesto, sino la imagen integral de la persona, ¿de acuerdo? El trato, la forma de hablar, los gestos, el saludo, la despedida, el agradecimiento, todo ello es un compendio de tu imagen. Al final, en una entrevista de trabajo, estamos defendiendo una imagen de marca que somos nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces, atención a estas cuestiones. Calmar los nervios. Importante. Siempre hay nervios en una entrevista de trabajo. Y el que diga lo contrario, miente. Siempre hay nervios. Hay personas que lo controlan mejor y otras personas que lo controlan peor.
pero siempre hay un estado de nerviosismo. Ojo, no es negativo, todo lo contrario. Cierto estado de nerviosismo nos activa, ¿de acuerdo? Y entonces hay que aprovechar esa activación para ser, bueno, pues más creativos, más originales, dar mejores respuestas, aprovechar ese estado, un poquito de alteración, para mejorar nuestra comunicación. Aprovecharos también de esa sensación, pero personas que a lo mejor se tienden un poco más al nerviosismo, hay pequeños trucos que seguro que luego a lo mejor nos podéis consultar y os comento. Comunicar verbal y no verbalmente, ¿cómo queremos? Es decir, no solamente la comunicación no es verbal, no solamente es a través de, bueno, pues de lo que yo comunico a través de la voz, sino que también hay una parte importante de comunicación que es la no verbal. Esto, por ejemplo, en entrevistas grupales es muy importante, porque hay personas que están solamente observando cómo interactúa una persona, por ejemplo, en una dinámica. Y eso es a través de simplemente una comunicación no verbal. Después de la entrevista, es muy importante también, o es posible agradecer, yo creo que es un buen consejo, agradecer un correo, la oportunidad ofrecida, hacer un seguimiento del proceso y mantener ese contacto con la empresa y manifestar interés y disponibilidad para trabajar con ellos, si no es en esta ocasión, en futuras ocasiones. Y algo que recordar, estamos un poco ya en la recta final del webinar y quiero dejar un espacio también para posibles preguntas que me hayáis ido realizando a través del chat. Y algo que debes recordar, nadie nos prepara para buscar un trabajo, ya sea una persona más perfil junior o más senior, es decir, personas que salten de la formación hacia el mundo laboral, personas que ya tienen un recorrido profesional y quieren cambiar de sector o están un poco en reconversión o simplemente están en búsqueda de trabajo, ¿no? Tras un tiempo en desempleo. Por lo tanto, prepararse, si habéis ido siguiendo y vais a seguir todo este ciclo de verano de webinar, yo creo que es un compendio, un hilo argumental muy, muy interesante para poder afrontar lo que es la búsqueda de trabajo, que en sí es un trabajo en sí mismo. Porque al final, como veis ahí, ¿no? Leéis que es un mercado cambiante, más tecnológico, más digital. Todo ello nos tenemos que adaptar. Todas las personas que estamos dentro del mercado laboral nos tenemos que adaptar. Y, bueno, es importante que recordéis actualizar vuestras competencias digitales, fundamentales en este momento. Hay que saber qué puestos son emergentes y tratar de adaptarse a ellos. Y, por supuesto, cuidar nuestro bienestar, tanto social como mental y personal. Así que no os desaniméis en esta ardua búsqueda de trabajo que sabemos que es dura, pero seguro que va a compensar todo ello. Antes de terminar, quiero, bueno, pues un poco ver qué preguntas me habéis ido realizando. Por aquí me comentan, oye, ¿algún consejo para aplacar los nervios? Bueno, hay un consejo muy, muy sencillo que sirve y es de grandísima utilidad. Podéis llevar una pequeña botella de agua en una entrevista de trabajo. Puede ser también online. Es decir, yo aquí no tengo ahora mismo el vaso de agua, pero si lo tuviera ahora mismo y doy un traguito de agua, automáticamente me calmo. Es una reacción corporal, mental. Es un automatismo. Entonces, es un consejo que os doy, súper útil, sencillo y no implica nada más que llevar una botella de agua y antes de la entrevista, antes de entrar, dais un traguito de agua y ya veréis cómo automáticamente os sentís mucho más relajados. Así que ahí tenéis mi consejo. ¿Aconsejas llevar el currículum a la entrevista? Silvia Morilla nos pregunta, nos consulta. Gracias por la pregunta. Sí, por supuesto que lo aconsejo. De hecho, es más, hay que llevarlo, podéis llevarlo. Incluso, imaginaos que esto fuese una entrevista y yo estuviese siendo el entrevistado. Yo tendría, personalmente, aquí mi currículum, ¿de acuerdo? Porque si me consultan algo, simplemente, pues, oye, lo reviso, Digo, mira, estoy consultando el currículum, lo anuncio tranquilamente. Y en la entrevista de trabajo también,
hola, buenos días, tal, mira, aquí voy a dejar mi currículum por si alguna cuestión, alguna duda, pues vamos un poco resolviéndola. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Por supuesto, es muy buen consejo. Gracias, Silvia, por la pregunta. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Tatuajes, pendientes. Vale, Ana Fernández nos pregunta una cuestión un poco sobre la imagen, ¿no? Entiendo que cuanto menos mejor, pero ¿cuál es tu opinión? En cuanto a tatuajes y pendientes, tampoco, o sea, si tú tienes tatuajes en una zona visible, tampoco es cuestión de ocultarlos, ¿de acuerdo? Pendientes, al final, si forma parte de tu imagen personal y es algo que ya a nivel estético lo tienes asumido y no es excesivamente llamativo, eso ya cada uno que lo entienda como quiera, o de muy llamativo o menos llamativo, adelante, ¿de acuerdo? También dependerá un poco del tipo de trabajo. Si es un canal público, habrá que saber si esa empresa permite o no tener piercing o no, cuántos. Estas cuestiones muchas veces en las propias empresas tienen como un protocolo un poco de vestimenta que a veces incluso es público. Entonces, bueno, pero siempre también es verdad que cada uno pues tenemos una imagen y a veces también hay que defenderla. Pero tened en cuenta que hay empresas que no permiten, a lo mejor por seguridad, ¿de acuerdo? Sector sanitario, estoy acordándome. No puedes llevar ningún tipo de anillo, da igual que... ¿Por qué? Por seguridad, lógicamente, ¿no? Y por higiene. Entonces, también es un poco conscientes de ese tipo de cuestiones. Pero vamos, gracias por la pregunta porque también me parece muy interesante. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ir cerrando. Bueno, no sé si Óscar nos dice, venga, por cerrar, que tenemos ahí un minutito, aunque nos hemos ido un minuto, venga, cerramos con esta pregunta. ¿Cómo, nos pregunta Óscar Ruiz Rodríguez, ¿no? ¿Cómo podríamos responder airosamente a la pregunta de si tenemos hijos? Bien, es una respuesta bastante sencilla. Bueno, esta pregunta de si tengo hijos o no, creo que no influye demasiado en el puesto de trabajo al que opto. Ya está. No hay que dar más cancha. Seguimos adelante. ¿De acuerdo? Os recuerdo, gracias por las preguntas y por supuesto por la presencia y el estar aquí en el webinar. Antes de irnos, recordad, por favor, os llegará un correo con un enlace al cuestionario. Es muy importante, se tarda 1 minuto y medio de verdad en contestar, que lo cumplimentéis, sobre todo porque así podemos mejorar las siguientes ediciones de los webinars de verano. Y de todas formas ahí con el móvil, si lo tenéis un poquito a mano, escaneéis el código y lo vais a ver. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por ir cerrando, bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que los contenidos hayan sido de utilidad para vuestra búsqueda activa de empleo. Muchas gracias por los comentarios y el interés. Os recordamos que Hub de Activación de Empleabilidad contará con nuevos proyectos en septiembre. Atentos, muy atentos, en diferentes puntos de España. Así que os animamos a que, bueno, pues poder realizar, si os interesa la mejora de empleo o vuestra prescripción en la web de hubdeempleabilidad.com lo podréis encontrar. Este ciclo de webinar está operativo hasta septiembre. Continuaremos el 12 de septiembre con el siguiente webinar que tiene el título tan interesante como este, Tendencias del mercado laboral que nos traerá el año 2025. Os esperamos. Gracias. Un saludo.